a grabarla. Ok, estamos grabando, ahora sí. Empezaremos con este momento. Y voy a pedir otra vez a Gustavo, bueno, otra vez digo porque es otro momento. Gustavo, Ajá. por favor, puedes brindarnos una oración en este momento sagrado. Sí. Maltios chahuetat lulaj. Maltios caucuscaj, Maltios sacolivitol. Retinamit, Reli México, sureste diócesis. Maltios Jalamuna. Gracias por este día, creador nuestro y formador nuestro. Gracias, corazón del cielo, corazón de la tierra, por la vida, por este momento. Gracias por nuestra comunidad en México y en la diócesis del sureste. Bendícenos y abre nuestro corazón y nuestros caminos para esta noche, nuestro compartir y nuestro aprendizaje. Amén. 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 Gracias. Ok, quisiera empezar con unos aspectos metodológicos. ¿Cómo van algunos de ustedes en sus archivos Mega? Yo sé que algunos tienen dificultades. En realidad tengo mucho que compartir. Solo les voy a mostrar, por ejemplo, a ver. Sí. Permítanme mostrarles. Ok. A ver. Por ejemplo, este es mi nube en Mega y yo tengo, por ejemplo, en lo que corresponde al archivo de la bibliografía, esta de aquí, que la tengo compartida con veintitantos libros respecto al curso. Segundo, tengo este archivo donde están las presentaciones hasta la última, incluyendo la presentación del grupo que nos presentó. Ustedes muy bien pueden bajarlo. Aparte, les he incluido, por ejemplo, algunas presentaciones de quiénes son los esenios, los fariseos, los herodianos, los saduceos y los celotes, que muy bien pueden bajar. Aparte, puedo, como les decía, compartir a través de esta nube. Si ustedes van a darse cuenta, acá se llama todo un cancionero, se llama Canta la Vida. Esto se los regalo, en realidad tiene un costo muy alto, pero es un cancionero con, si ustedes van a dar cuenta, canciones para que ustedes puedan tener en su repertorio litúrgico, ¿no? Y también tengo el comentario de Berkeley, ¿no? De todos los libros del Nuevo Testamento. Es un comentario básico, pero a mí me parece genial porque puede ayudar muchísimo para las predicaciones si es que algunos no tienen. Bien, yo tengo el Mega, pero también tengo, si algunos tienen problemas en el Mega y unos tienen correo Gmail, puedo hacer lo mismo y bajar, digamos, los archivos aquí para que ustedes puedan finalmente tener el acceso a, a estos documentos, ¿ya? Yo sé que algunos puede ser que tengan dificultades para poder ingresar. Estoy entre semana para ayudarles personalmente. En el caso de algunos compañeros, como Tony, ha tenido algunas dificultades por el sistema operativo de sus
receptores digitales, pero es posible, como les decía, una gran recomendación que ustedes tengan un celular digamos, de capacidad para que puedan ustedes ver algunos documentos importantes. Y por otro lado, tratar de adquirir pues una computadora que pueda ayudar a tener un archivo completo y puedan organizarse. Esto es muy importante. La mayor, digamos, capacidad que puede tener un clérigo, un pastor, porque un pastor, indistintamente a que no necesariamente puede ser un profesor de teología, pero un pastor tiene que ser un maestro. Entonces, esa capacidad de ser maestro significa esencialmente tener a su alcance información. Cuando ustedes tengan más información y tengan acceso a esa información, entonces tienen mayor capacidad para poder orientar, describir, complementar, digamos, temas, asuntos. Por ejemplo, en este instante con una reverenda de Colombia, que es además profesora en uno de los seminarios, universidades muy importantes como la Javeriana. Acaba de compartirme, por ejemplo, una serie de libros sobre acompañamiento pastoral, ¿no? Y cómo acompañarlo desde el punto de vista psicoemocional. Y es una serie de materiales que son una suerte de 10 o entre 10 y 13 libros. Pero eso no se puede pasar por correo electrónico, porque pesa. Entonces, por eso ustedes deben decidir o tener una memoria tipo nube, Drive, un Mega. Ustedes saben que en el Drive tienen 15, de espacio de 15, en Mega también tienen 15, pero lo que tiene el Mega es que si ustedes invitan a alguien, entonces, a diferencia del Drive, ahí usted no paga, porque si usted invita a alguien, cuando esta persona acepta, a usted lo gratifican con 10 megabytes más, ¿no? Y una cosa así, se vuelve, digamos, barato, ¿no? En cambio, en el Drive tiene solo 15, entonces si necesitas ampliar, tienes que pagar. En fin. Entonces, eso es lo primero. Traten, como les digo, estoy entre los días. Si alguien tiene una dificultad, para eso estoy. Separamos tiempo y les ayudo a poder tener este acceso. Lo segundo, nuestra querida María Adelaida, pues se nos quedó sola porque en el grupo estaba con Patricia. Entonces, y Patricia Venegas, ella ya no va, por lo menos en este curso no va a poder participar. Entonces yo sugiero, mi querida María Laida, que escojas uno de los grupos que existen y refuerces, ¿no? Dentro de la lista, tú tienes un grupo, escoge cualquiera de estas y te suma, ¿no? A eso coordínalo con qué grupo puedes tú participar. ¿Ya? Ok, padre. Y una preguntita nada más. Sí. Pero ¿es el mismo tema que voy a tratar con ellos o el tema que ellos que tienen? No, ya sería el tema de ellos. Los temas que estaban para ti y para Patricia, yo ya lo asumo, no hay problema. Porque pues me gusta mucho el tema este. Bueno, lo otro es que podemos hacerlo juntos, María. No hay problema. Entre tú y yo. Si tú puedes, si tú lo puedes hacer y yo nos reunimos entre semanas cuando te toca a ti y lo hacemos juntos. Ok, padre. ¿Eso quieres? Sí, porque me gusta mucho el tema que me gustó de buenas noticias para enfermos y discapacitados. Ya, Teología genial. de la misión. Listo.
lo hacemos nosotros. Entonces ya, María está conmigo, nosotros formamos un grupo. Listo, genial. Ok, padre, muchas Así gracias. quedamos, así quedamos. Voy a apuntar eso. ¿Ya? Gracias. Lo tercero, necesito algunos me han mandado una foto. Necesito una foto de ustedes con su planta, ¿ya? Por favor, mándenme una fotito. Ustedes o así hacen una foto. Y me lo Una mandan. plantita, de la plantita. Con su planta, ¿ya? Me lo manda, Ok. por favor. Ok. ¿Ok? Lo siguiente, deben recordar algo. Se hace una evaluación, de lo que tengo entendido es que se puede tolerar hasta 25% de inasistencia, ¿ya? Entonces, del número de clases, el 25%, no sé cuánto sería, realmente no lo calculé, pero usted puede faltar 25%, ¿de acuerdo? Y si pasan los 25%, yo tengo problemas para poder dar una nota, ¿correcto? Cuando entren al Zoom, por ejemplo, justamente aquí tenemos a una compañera. Ok, gracias, Zoom. Por ejemplo, traten de estar en el Zoom con su nombre. Cambien, por ejemplo, en el caso de Zoom, ahí dice Huawei. Entonces, quizás traten de cambiar su nombre. Eso lo pueden hacer muy fácilmente. Y entonces así yo voy registrando las asistencias. ¿Correcto? ¿Ya? Ok. Luego, no hay PPT que se está presentando, que yo estoy colgándolo en el archivo. ¿Ok? Entonces ustedes lo van a tener. Y estamos grabando la clase y lo estamos colgando en el YouTube de la diócesis. ¿Ok? Entonces, si alguno quiere repasar algo, quiere revisar algo, lo puede hacer a través de el YouTube de la diócesis. Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar. Tenemos, si ustedes se van a dar cuenta, a ver. A ver. Perdón. Todavía está. Ok. Tenemos una presentación, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día nos toca, 18 de mayo, la cuarta unidad, el concepto de cómo comprender una lectura horizontal del movimiento de Jesús. Acá hay una pequeña presentación de Rafael, Ricardo y Samsi sobre la cuestión sinóptica del grupo, la cuestión sinóptica, un pequeño resumen, y yo voy a tratar el siguiente. Una descripción de cuáles son las líneas de lecturas en relación a los evangelios sinópticos. ¿Correcto? ¿Los compañeros están listos? No. Se olvidaron, seguro. Padre, creo que el equipo de Rafael, Ricardo y Sonsi, soy la que está hablando, es para junio, no para mayo. Yo lo tengo aquí. No, padre, es para junio, efectivamente. Sí, por eso junio, lo tengo No, para anotado. junio. ¿Así? A ver. Es que, perdón, es que algunos equipos nos toca 2 veces. Así Son es. dos Es el temas. caso de Gustavo, Tony y mío. Nos toca el día 1 de junio y luego hacia el final otra vez. Ok, entonces. Entonces ahí nada más, perdón, padre, es nada más checar el sílabo Así es. para no perder las exposiciones. Miren, ¿Ya? chequeen el cronograma que aquí está. Si quieren, hacemos una paseadita ahorita. Por ejemplo, ya que ustedes no han hecho esta de aquí, la podemos pasar para otra oportunidad. Pero para el 25 de mayo le toca a Eric, a Salvador y a Diego.
¿Uno de los tres está? ¿No hay ninguno? No, no el 25 de mayo nos toca a nosotros, a mí, a Miguel y al padre Jonathan. Yo lo tengo acá el 15 de junio y tengo el 27 de junio. De repente... Bueno, ahorita le checamos entonces. Miren, ¿qué les parece? Padre. Yo les mando nuevamente esto porque aquí están programados. Y son 2 por grupo. En todo caso, si hoy día este grupo no ha expuesto, podemos hacerlo y juntarlo con la de María Adelaida para el 8 de junio. ¿Ya? Y se juntan con María Adelaida. ¿Ya? Bueno, entonces, padre, perdón, solo para ratificar, yo tengo anotado una fecha, 6 de julio, la Pasión según San Lucas, el 6 de julio. No, estamos en mayo, no teníamos noción, padre, de que nos tocaba hoy, solamente anotamos la fecha 6 de julio que usted nos dio. Eran 2 fechas, entonces yo les pido que por favor, a ver, voy a sumarlo aquí, ¿ya? Rafael, se juntan con María Adelaida para el día 8 de junio, ¿ya? 8 de julio. Junio. ¿Ya? Entonces, aquí están ustedes, ¿ya? Irían después de nosotros, de Tony, de Gustavo y de Alejandro. Yo más bien, si ustedes pueden bajarlo ahorita vía Zoom, el material que les mando ahorita. Perdón, padre, que lo interrumpa. Entonces, para salir de dudas, me queda la participación para el 6 de junio y el 8 de junio con Rafael y Ricardo y Adelaida. Sí, sería, a ver. Sí, el 6 de para julio. El 8 de junio. El 6 de julio. Nada más se expondrían el mismo día. El 6 de julio y el 8 de junio, acá están ustedes. Ajá. Y con más razón estoy pensando porque tengo y te voy a dar 2,000, güey, y así me quieres dar, o sea, un pay para a ver. Ya, si ya sobres, güey, y ya tú te vas a quedar ahí. Sí, yo estoy escuchando. Apaga tu micrófono, Ricardo. Ok, ¿está claro acá? Sería ok, 8 de junio. 8 de junio. Y en julio. El 6 de julio, ¿ya? Ok, padre, gracias. ¿Ya? Si quieren, reviso un ratito con ustedes esto, por favor, porque es bueno asegurarlo. De acuerdo. Ok, entonces ya no sé. Voy a borrarlo inmediatamente. Ok, no hay problema. Para el 25 de mayo le toca a Eric, Salvador y Diego. Para el 1 de junio, Alejandro, José y Gustavo Monzón. ¿Ok? 1 de junio. El 8 de junio, María Adelaida, Rafael, Ricardo y Samson. ¿Está bien? El 15 de junio, Jonathan, Imelda y Miguel. El 22 de junio, Eric, Salvador y Diego. 22 de junio. El 29 de junio, López, Sergio de los Reyes y Adrián Segura. El 6 de julio, Rafael, Ricardo y Santos. El 13 de julio, María Adelaida, conmigo. En el mismo grupo. Sí,
No, ya estaría conmigo en esta ocasión. Eso lo hacemos nosotros. Okay. ¿Ya? El 20 de julio, Alejandro, José Antonio y Gustavo Monzón. El 27 de julio, Jonathan, Imelda y Miguel. ¿De acuerdo? Ok. Ok, padre, gracias. Listo. Esto se lo estoy mandando a ustedes, ¿ya? Por correo, a todos. O por WhatsApp también se lo puedo mandar. Listo, padre, gracias. Gracias, padre. Ok. Yo voy a pasar a lo mío entonces, ¿ya? A ver. Igual. Ahorita tenía. A ver si me da un segundo. Bueno, trataré de mandárselos a sus correos. Ok, yo voy a pasar al siguiente punto y ya luego conversamos sobre la cuestión sinóptica. Bien. En realidad, quizás hubiera hecho yo una presentación sobre lo sinóptico, pero para resumir, hay una base suficientemente científica, y me refiero a las ciencias literarias y no las ciencias bíblicas, para comprender de que, a diferencia del Evangelio de Juan, los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, tienen una sincronía de narraciones como también de episodios. De tal manera que entonces ocurre lo que se llama la cuestión sinóptica. La cuestión sinóptica es que todos ellos tienen, digamos, las narraciones de manera paralela, de manera en común, y por lo tanto, a partir de esta cuestión sinóptica, se desarrolla una manera de acercarse a estos tres evangelios a partir del propósito que justamente tiene que ver con nuestro curso. Ahora, si yo lo planteo, a ver, ¿lo ven bien? Ahora sí. ¿Mejor? Sí, padre, gracias. Ya. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que considerar, y ahí ven todo el cuadro completo, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Me pueden confirmar? Sí, padre. Ya, genial. Sí. Entonces, cuando hablamos de la cuestión sinóptica, esto es algo, digamos que en las ciencias bíblicas, recién hace un promedio de 40 años ha sido descubierto. Entonces, ustedes pueden imaginarse que anteriormente se interpretaba, se desarrollaba inclusive pensamientos teológicos del Nuevo Testamento a partir de una cronología pero canónica, es decir, creyendo en la idea de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como libros sucesivos cronológicamente en función a como nosotros lo tenemos en la Biblia. Pero las escuelas, digamos, que están abordando la exégesis y todo el desarrollo de las ciencias literarias, sobre todo liderado, y les voy a decir esto, en realidad ha sido liderado por todo el pensamiento protestante, la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela inglesa, la escuela americana, de tal manera de que hicieron un gran aporte al día de hoy, que hoy entonces ya biblistas y exégetas católicos romanos ya lo han tomado como una premisa importante
en los estudios bíblicos teológicos. Entonces, la cuestión sinóptica, como les planteaba, establece de que hay que comprender que hay 3 evangelios que han sido creados en función como respuesta, si ustedes ven en el cuadro, a situaciones pastorales y a cartas pastorales elaborados mucho antes. Es decir, estas cartas tempranas, como Santiago, Judas, como por ejemplo las famosas cartas incuestionables del apóstol Pablo, ¿no? Como Tesalonicenses, Gálatas, etcétera, fueron en realidad el caldo de cultivo para preguntarse y decir, bueno, hablamos de un Jesús, hablamos de qué significa ser cristiano, pero no hay un documento por escrito, solamente existía una tradición oral de aquellos que vieron, de aquellos que escucharon o que fueron testigos, pero no hay un documento escrito. Como efecto y resultado a eso, justamente, y deben recordar que en este episodio estamos en un contexto donde el movimiento de Jesús terminó siendo una secta judía, terminó siendo expulsado. Si ustedes se van a dar cuenta, en realidad se mantuvo durante este periodo celebrando dentro de las sinagogas, pero posteriormente fueron expulsados por los propios judíos porque consideraron que era una secta perniciosa para los judíos. Y por lo tanto, en este proceso de ser secta judía a un movimiento, se van desarrollando documentos por escrito que van testificando, por ejemplo, en el caso de los evangelios sinópticos, sobre quién es Jesús. En efecto de estos resultados, ustedes pueden darse cuenta entonces que existe estimaciones de cuándo fueron escritos y por qué entonces esto sucede, una suerte de pensamiento que se va desarrollando en función a lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Si nosotros nos centramos en esto, entonces, aquí va el siguiente cuadro. La cuestión sinóptica nos invita a tener una lectura hermenéutica, ¿correcto? Esa lectura hermenéutica, por lo tanto, está en función a comprender que el Antiguo y el Nuevo Testamento, como canon bíblico, se culminó en el 382 después de Cristo, en el Concilio de Roma. Fue una tarea desarrollada y, por cierto, en el concilio con el Papa Dámaso I. Miren, pero ya antes, en el 175 después de Cristo, había un canon primigenio. Ese canon primigenio, imagínense que no consideraba Apocalipsis, no consideraba a Hebreos, no consideraba a Segunda de Pedro, consideraban que Segunda y Tercera de Juan no deberían ser parte del canon, inclusive la epístola de Judas, ¿no? Que hoy nosotros lo tenemos en la Biblia, ¿no? Por otro lado, ustedes saben que ya en el siglo XVI con Lutero, él cuestionó desde un punto de vista teológico que él consideraba, por ejemplo, que Santiago era un libro que en realidad no era tan necesario en el canon bíblico porque contradecía la esencia de la justificación por la fe. En fin, lo que quiero decir es que durante un periodo de tiempo, lo que nosotros decimos Biblia realmente es en el 382 después de Cristo.
Pero mientras tanto, los textos, si ustedes van a dar cuenta, el Antiguo Testamento, que es el libro sagrado de los judíos y de los hebreos, mejor dicho, y el Nuevo Testamento estaba recién redactado y no era considerado, digamos, la Biblia como canon, ¿correcto? Entonces, bajo esa perspectiva, también hay que considerar otro aspecto importante, ¿no? Si todos tenemos, por favor, el micrófono apagado, sería mejor. ¿De acuerdo? Tenemos a alguien que activarlo a Jonathan. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, a ver. Entonces, otro aspecto que ustedes tienen que considerar en este cuadro, por ejemplo, es que hay libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Es un periodo intertestamentario, donde también hay toda una construcción de pensamiento y de ideas, de las cuales, aunque no han sido considerados dentro del canon del libro de los hebreos, de los judíos, es decir, el libro sagrado, sin embargo, tiene una importancia en cuestiones históricas. Pero bajo este aspecto es importante considerar que hay dos maneras de acercarse al texto bíblico y es una lectura vertical y una lectura horizontal. Ahora estas son complementarias, como lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cada libro de la Biblia, empezando de Génesis y todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, debe entenderse del texto dentro de su contexto. Segundo, comprender que es un libro que tiene historia, pero que no es una crónica histórica. Eso lo vamos a explicar. Que cuando hablamos de la historia bíblica es un suceso que tiene contenido histórico, pero el propósito de la Biblia ni es un libro de biografía, ni mucho menos una enciclopedia, ni tampoco un tratado histórico. ¿Correcto? Tercero, la manera de comprender el Antiguo Testamento es a partir de la hermenéutica rabínica, pues es un libro sagrado de toda una comunidad religiosa. Y si ustedes van a darse cuenta, hay toda una manera de poder entender el Antiguo Testamento. Ellos no consideran a Jesús como el Mesías, ni lo consideran como parte, digamos, de la herencia del pensamiento hebreo. Y tercero, el concepto de la teología en el Antiguo Testamento, que está vinculado con la ética, siempre corresponde al concepto de principio y práctica. ¿Correcto? En la lectura vertical, y ustedes lo tienen aquí en el lado derecho, para nosotros los cristianos que entendemos el Nuevo Testamento, consideramos el texto en su contexto, consideramos también la historia como un suceso y no es una crónica, ¿no? Entonces uno puede darse cuenta que a veces hay detalles históricos que no son minuciosos. En realidad no hay interés por la cuestión de la precisión histórica. Tercero, como hemos dicho, para nosotros hoy es una sucesión, un suceso cronológico y no necesariamente ahora canónico. Está en función de un proceso de formación de ser secta judía a una comunidad. La comunidad del resucitado. Bueno, y cuarto, ahí está nuestra diferencia. Nuestra hermenéutica ya no es rabínica. Nuestra hermenéutica es jesuciana. Es decir, para nosotros, y por eso ustedes van a ver aquí, en los evangelios sinópticos respondieron a la pregunta, ¿quién es Jesús?
Y para nosotros, entonces, los cristianos, miramos el Antiguo Testamento como Jesús, como la llave hermenéutica. O sea, yo cuando leo los Salmos, yo cuando comprendo quién es Dios en el Antiguo Testamento, estoy también percibiendo a la persona de Jesús. Claro, alguien de una hermenéutica rabínica nos diría a nosotros que, bueno, ellos no creen que Jesús es el Mesías. Entonces, tienen otro proceso para entender realmente el texto del Antiguo Testamento. Pero también, este es un elemento importante para considerar que yo no leo a Pablo para entender a Jesús. Yo leo a Jesús, comprendo a Jesús para entender a Santiago, para entender a Pablo en sus epístolas, como también, y de aquí hacia adelante, hacia los otros libros posteriores, como es Colosenses, como es Pedro, como es Apocalipsis. Por lo tanto, mi hermenéutica es jesuciana. ¿Cuáles son los dichos y hechos de Jesús? Cobran importancia para entender la ética, la teología de Pablo, la teología de los evangelios. O sea, hay toda una comprensión importante. Y por otro lado, y esto es algo que nosotros hablamos en nuestro concepto de lectura horizontal. Si ustedes ven aquí debajo de los evangelios sinópticos, lectura sinóptica significa una lectura horizontal, porque hay tres evangelios donde es posible tres cosas. El concepto de comparación. Comparación sobre el texto, comparación sobre el contexto y el concepto de cuñas hermenéuticas en común. Eso va a ayudarnos entonces a entender el ejercicio hermenéutico para entender las escrituras. Por eso es que los evangelios sinópticos son importantes en la malla curricular de un seminario. Porque para nosotros los cristianos entendemos el Antiguo y entendemos el Nuevo Testamento a partir de la pregunta ¿quién es Jesús? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y cómo lo entendió Pablo entonces? ¿Y cómo lo entendió Pedro entonces? ¿Y cómo lo entendieron los profetas también? ¿Y cómo se comprende en la visión escatológica en el Apocalipsis? Entonces, hasta aquí hay una pregunta. Ok. ¿Hay preguntas? Para continuar. No, padre, ninguna. Ok. Entonces, sigamos con la presentación. Pero se ve bien, ¿no? Sí. Ya. Sí se distingue. Ok. A ver, vamos a... Ok. Ahora, hay algunos criterios fundamentales que ustedes tienen que notar en el cuadro. Lo primero, el suceso antecede a la teología. Y teologizas haciendo historia. Eso ocurre en la Biblia. Por ejemplo, la zarza ardiente en el Antiguo Testamento es un hecho que pueden ustedes decir que, algunos pueden decir que fue o no fue histórico, si no fue un símbolo, lo que ustedes quieran, pero el suceso, lo que yo veo y experimento, entonces a partir de ahí hago el entendimiento de la fe, teología. Pero también yo, en la medida que hago historia, teologizo también. Porque es a partir de en quién creo, en dónde están mis principios y en dónde está mi práctica. ¿Correcto? Lo segundo, la Biblia es una colección de libros de sucesos, de teologías
y de sistemas éticos. No existe un solo sistema ético en la Biblia. ¿Correcto? Porque hay tantas teologías y sucesos históricos como sistemas éticos en los diversos libros de la Biblia. ¿No? Entonces, a veces se ha querido forzar la idea de que no, en la Biblia vamos a encontrar la ética cristiana, y como que si fuera una receta. Perdón, la Biblia no es un recetario, ni es una enciclopedia donde ustedes pueden tener ahí un ladito del lomo donde usted puede encontrar qué dice la Biblia sobre, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. No vas a encontrar absolutamente nada al respecto, sino vas a encontrar principios, verdades. Y en todo caso, en algunos temas, por ejemplo, vas a tenerlo que entender en función a la comprensión del sistema ético que imperaba, que puede ser paternalista, que puede ser patriarcal, que puede ser misógino inclusive. En muchos libros del Antiguo Testamento ustedes pueden darse cuenta de un Dios que arrasa con un pueblo y uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Yo entiendo a Dios de otra manera. ¿Qué pasa ahí con la cuestión ética? ¿Qué significa todo ese Goel, Dios vengador, por ejemplo? Está en función a un sistema ético y hay que comprenderlo. Para comprender que la Biblia es una colección de libros de sucesos, de teologías y de sistemas éticos. Tercero, la Biblia se encuentra siempre en la tradición historiográfica judía, toda, que descubre ¿qué cosa? La actuación de Dios en la historia. Esto es fundamental. Si de inerrancia queremos hablar en las Sagradas Escrituras, inclusive el libro de oración común así lo menciona y lo afirma. La idea está que en las Sagradas Escrituras encontramos la historia de la salvación, cómo Dios interviene en la historia. Eso es claro, tanto en el Antiguo y los Evangelios son los que pretendieron seguir afirmando esta tradición historiográfica judía de cómo actúa Dios en la historia. Cuarto, hemos dicho, para la hermenéutica cristiana, o sea, para ti y para mí, el suceso de Jesús es la llave hermenéutica del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya? Se han recibido muchas críticas, hay muchas tendencias de opinión al respecto. Hay algunos que dicen que no, tenemos que leer los salmos desde su perspectiva y pura y absolutamente hermenéutica rabínica. Sin embargo, algunos decimos y miramos, sí, pero para nosotros el Mesías profetizado es Jesús. Entonces tenemos una mirada que tiene que ver con una hermenéutica establecida en función a los dichos y hechos de Jesús. Quinto, hay que distinguir a Jesús de los Cristos, ¿ya? Ahora, claro, Cristo es una palabra que significa Mesías en el hebreo, ¿ya? Y es una comprensión mesiánica, es un título, ¿correcto? Y es una comprensión mesiánica de que Jesús es Señor y Salvador. Pero en el día de hoy hay que revisar, por ejemplo, ¿qué significa Cristo para ti? Porque para algunos puede significar el ser que murió en la cruz y que está ausente en este mundo. Entonces, hay que revisar los Cristos, la interpretación de qué significa Jesús en mi vida. Por eso nosotros decimos que sí, creemos en Jesucristo. Pero tenemos que tomar en consideración en una evaluación hermenéutica de qué significa el Cristo en el día de hoy y qué significa el Cristo para mí. Sexto, la ética se relaciona con la dogmática. Ese es un concepto de teología, ¿no? Del dogma. La dogmática se ocupa de la verdad y la ética de la bondad. Por eso ustedes van a ver doctrina, vida,
fe, obras, santidad, caridad, en fin, dependiendo de la corriente teológica, hay términos que nos hablan de principio y ética. En el escenario de la ética está entre el principio y la práctica. Principio y práctica son mutuamente dependientes. Entonces es muy importante el principio, porque sostiene la práctica. Pero la práctica, ¿qué hace al principio? Lo actualiza. ¿Ya? Eso tenemos que considerar siempre. Entonces, el principio y la práctica tienen una relación importante de mutua dependencia, pero el principio no puede destruir la práctica, no puede ahogar la práctica. La práctica la actualiza el principio. Y por lo tanto, ¿qué significa Jesús, que es mi Señor y mi Salvador en el día de hoy, por ejemplo? Y puedo tener una interpretación de Señor y Salvador desde un punto de vista medieval, pero yo no estoy ya en el medioevo. Entonces, estos son los criterios fundamentales que tenemos que considerar. Cuando hablamos de lectura horizontal, es decir, sinóptica, el concepto que existe una relación en común en los tres evangelios. Los propios de los sinópticos es que con mucha frecuencia el texto de uno tiene paralelo en el otro o en los otros. En estos casos es sumamente importante comparar los textos, para lo cual se debe usar una sinopsis de los evangelios. Por eso se llama lectura horizontal, ¿correcto? Ahora, vamos a empezar con comparación de los textos. Hay que registrar las semejanzas y sobre todo las diferencias. Quizás se puede descubrir qué texto es más antiguo, pero sobre todo interesa captar las peculiaridades de cada evangelio. Perdón. Oh. A ver. ¿Lo ve? Ya. Quizás se puede descubrir qué textos es más antiguo, pero sobre todo interesa captar la peculiaridad de cada evangelio. Algunas diferencias pueden ser puramente estilistas, mientras que otras pueden tener de importancia teológica. ¿Ya? La lectura, perdón, a ver, ¿dónde está? Ya. Ok, comparación sobre el contexto. En efecto, un mismo texto puede tener un sentido distinto por el hecho de encontrarse en contextos diferentes. Por ejemplo, un ejemplo es el de la parábola de la oveja perdida. Ustedes tienen dos versiones, la de Mateo y la de Lucas. En Lucas, por ejemplo, está dirigido a los escribas y fariseos, que critican a Jesús porque come con publicanos y pecadores. Y lo que pretende es el autor de ese evangelio es justificar el comportamiento de Jesús. En cambio, en Mateo está dirigido a los discípulos y su intención es enseñar el comportamiento que se debe guardar en la comunidad cristiana con los más pequeños, es decir, con los miembros más desvalidos de la misma. En conclusión, cuando hablamos de una lectura horizontal, el estudio de los evangelios sinópticos debe llevar a percibir las diferencias entre ellos, a captar las diversidades de sus teologías y de sus comunidades. Este tipo de lectura comparada no es ningún juego literario, sino que introduce en las experiencias distintas de Jesucristo y de la vida cristiana. Cuando hablamos ahora, que creo que es importante considerar que los evangelios sinópticos podemos tener una lectura horizontal, pero también podemos tener una lectura vertical. Es decir, una lectura en cada libro y por cada libro. A los evangelios sinópticos se les sigue por dos tipos de lectura, que no son antigónicos, sino complementarios, tanto la horizontal como la vertical. ¿En qué consiste la lectura vertical? Consiste en la lectura de cada evangelio como una unidad narrativa, siguiendo las diversas líneas de su trama, desde el principio hasta el final. Los evangelios no son meras colecciones de perícopas,
sino relatos trabados con su propio proyecto literario y teológico, y por eso requieren una lectura que capte su dinamismo interno y su unidad. Son textos narrativos. Un elemento literario fundamental de la narración en una lectura vertical de cada uno de estos evangelios es la trama y la intriga, una relación causal de acontecimientos. Ustedes van a ver que todos los evangelios tienen un elemento de trama y de intriga. Y se basa en 4 aspectos importantes. Los 3 evangelios tienen la misma característica. Se basa en personajes. Por ejemplo, Jesús, los discípulos, fariseos y autoridades judías, Pilato y la multitud. También tiene unos inicios, por ejemplo, el ministerio de Jesús en Galilea. Tiene un desarrollo, el eco popular que suscita incomprensiones, hostilidad creciente por parte de las autoridades, agudización del conflicto, profundización en la enseñanza, decisión de ir a Jerusalén, viaje y confrontación en la ciudad. Y finalmente tienen un desenlace. El conflicto desemboca en la pasión y muerte de Jesús en la cruz, que es seguida de su resurrección. Por otro lado, son narraciones teológicas, ¿ya? Son narraciones teológicas. Ustedes pueden ver que en esta narración los evangelios no son ficción, ni tampoco son crónicas históricas del pasado, son narraciones teológicas. Por eso estamos hablando dentro de nuestra currícula, por ejemplo, el Jesús de Lucas, el Jesús de Mateo y el Jesús de Marcos. Eso hay que entenderlo. Muy importante para poder comprender en la cuestión sinóptica. Porque descubren la vida de Jesús, la actuación de Dios y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jamás es un mero cronista podría decir esto. Los evangelios son narraciones de Jesús con una trama que desemboca en la cruz, pero al mismo tiempo son confesiones sobre la presencia actual del Señor resucitado que está presente en la comunidad y le dirige su palabra. En los evangelios habla el Señor resucitado hoy a la comunidad, pero a través de la vida y de las palabras de Jesús del pasado que acabó en la cruz. Miren, esto es muy importante porque lo que quieren responder los autores de los evangelios sinópticos es decirle a estas comunidades que iban creciendo en función, por ejemplo, y ustedes pueden darse cuenta las cartas del apóstol Pablo, que crecían, que se multiplicaban, que había todo un avivamiento de fe y de conducta comunitaria. Sin embargo, ellos tenían que tener una conexión importante de quién era Jesús. Y por otro lado, ustedes deben recordar que la mayoría eran judíos practicantes. Entonces, era muy importante entender y descubrir la vida de Jesús, la actuación de Dios y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los evangelios se constatan 3 preocupaciones simultáneas. Por ejemplo, evocar de manera suficiente la historia pasada de Jesús, es decir, poner por escrito la tradición oral de quienes vieron, oyeron y fueron testigos de Jesús. Segundo, actualizar la tradición recibida. Interesa mucho el significado actual de esa historia porque el Jesús del pasado es el Señor ahora resucitado. Recuerden, es una comunidad post-pascual, o sea, miran al Jesús de la resurrección. Y tercero, la relación con la Escritura. ¿Cuál es la Escritura en ese instante? El Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ese era el libro sagrado en ese instante. O sea, las primeras comunidades tenían en sus manos un libro sagrado. ¿Y cuál es ese libro sagrado? El Antiguo Testamento. No es la Biblia que nosotros tenemos. Y tenía las cartas que llegaban de Pablo, pero ustedes deben recordar que las
las cartas de Pablo son esencialmente respuestas pastorales en contextos históricos. Ustedes van a ver eso en Corintios, ustedes van a ver en todos los libros justamente esta idea. Yo recomiendo, hagan así, las mujeres deben callar en la congregación porque se reunían en la sinagoga, o sea, tenían que adecuarse en la liturgia sinagogal, en la liturgia hebrea, en las prácticas judeo-cristianas, digamos así, pero también ingresaban los helenistas, y entonces comenzaba a haber una suerte de discusión sobre el tema. Entonces pueden ustedes darse cuenta que constantemente se reinterpreta la tradición a partir de las prácticas del Antiguo Testamento, pero para los cristianos, entonces, esto significaba de alguna manera ser parte de toda una cosmovisión de la hermenéutica judía de ese tiempo. Ahora, aquí paso yo a las cuñas hermenéuticas. Si yo quiero ingresar a entender los evangelios desde una perspectiva, digamos, de nuestro contexto, pero también de una hermenéutica jesuciana, donde nos preguntamos, tú y yo, ¿quién es Jesús hoy en América Latina, hoy en México? Entonces necesitamos revisar cuáles serían nuestras cuñas hermenéuticas. Hemos dicho que el suceso antecede a la teología. Es la experiencia que antecede a la teología. Ustedes van a darse cuenta, toda la Biblia es un relato de experiencias, del encuentro con Dios y Dios con la historia. Y a partir de ahí existe una interpretación teológica. Entonces, después de 20 siglos de cristianismo, hablamos las lecturas desde la experiencia. Seguimos leyendo la Biblia, pero el mundo ha cambiado mucho en este tiempo. No significa lo mismo leer la Biblia hoy y desde nuestra experiencia como mujeres, afrodescendientes, niños, discapacitados, personas viviendo con VIH, jóvenes o personas gays, que leer la Biblia en otros tiempos y en condiciones y con otros ojos. Segundo, la lectura evangélica tiene que ser oportuna. Pensemos en una comunidad cristiana del Imperio Romano en el siglo III. Las iglesias eran pequeñas células dentro de un mar de fuerzas sociales completamente opuestas a los valores del reino de Dios. El grupo cristiano buscaría en las escrituras una palabra de aliento que le ayudaría a seguir fielmente a Jesucristo en ese mundo adverso. Claro, ellos se preguntarían, al igual que hoy nosotros, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Tercero, la lectura bíblica como poder hegemónico. Durante la Edad Media, la situación de los cristianos de Europa era muy distinta. La iglesia permeaba toda la sociedad, sin embargo, pocas personas tenían acceso a la Biblia. Los que sí podían leerla, la interpretaban sin mucha relación con la vida del pueblo que vivía bajo el peso del feudalismo. Por lo tanto, se habla de esa libre interpretación. En el siglo XVI, épocas de muchos cambios sociales, los varones tenían más oportunidad para determinar qué clase de trabajo iban a desempeñar y dónde querían vivir. Con estas inquietudes, acudían a la Biblia. Y el primer libro publicado en la imprenta recién inventada, ahí descubrieron el mensaje de la libertad en Cristo y esto revolucionó la iglesia. Quinto, ¿qué significa entonces relectura para hoy? Toda lectura de la Biblia es una relectura, es decir, un nuevo acercamiento a las escrituras, con preguntas nuevas que surgen de las nuevas condiciones en el mundo y de la vida de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando en un mismo momento se presentan distintos grupos de personas que se acercan a la Biblia desde sus propias circunstancias y diferentes condiciones de vida? Relectura del Dios amoroso con justicia. Veamos la esclavitud en el siglo pasado. Los amos buscaban en la Biblia un apoyo para el dominio que ellos ejercían sobre los esclavos. Los dueños de los esclavos leían la Biblia en clave de derecho legal. Al ver que las sociedades de los tiempos bíblicos eran esclavistas, los amos predicaron
a los esclavos que Dios quería que se sujetaran al amo. ¿Se acuerdan? La lectura de Onésimo, por ejemplo. En cambio, los esclavos iban a la escritura también, al mismo libro, buscando con gran angustia una afirmación de su propio valor como seres humanos. Finalmente, en la Biblia encontraron que la justicia de Dios se revela en su amor hacia los que sufren injusticia. Relectura que interroga a Dios. Un grupo de personas, ejemplo, los esclavos, toman conciencia de que su situación es distinta a la del grupo que tradicionalmente ha reclamado el derecho de interpretar las escrituras. Ejemplo, los amos. El grupo nuevo, los esclavos en este caso, empieza a cuestionar la interpretación tradicional porque no responde a su realidad. Y sucede que cuando se le interroga a la Biblia desde una nueva perspectiva, ella revela cosas nuevas que amplían o corrigen interpretaciones pasadas que respondían a intereses parciales o condiciones distintas. Por ejemplo, si ustedes hacen una lectura hermenéutica acerca de los salmos son una enfrentación al Dios. No es solamente tú eres mi pastor, sino ¿por qué no eres mi pastor hoy en este instante, en este momento? ¿Qué está sucediendo? Si de alguna manera bebemos de la hermenéutica rabínica, muchos de ellos comprenden que las sagradas escrituras en el Antiguo Testamento en realidad es una imprecación de decir, Dios, tú que eres dueño de la historia, ¿dónde estás? Entonces, una primera cuña hermenéutica es comprender el concepto de opresión. Este es casi un consenso teológico. Es una opción, pero es una primera cuña. Es una categoría estructural fundamental de la teología bíblica, representada en la escritura por más de 20 raíces y que ocurre más de 500 veces en la Biblia. Y es la causa básica, no es única, pero es la básica de la pobreza en la época novotestamentaria. Por eso una lectura que se reduce a mirar al pobre y la pobreza, negando la enseñanza bíblica acerca de su causa básica, es decir, la opresión, solo brinda como solución apropiada la compasión, generosidad y caridad, en vez de hacer justicia con cambios estructurales fundamentales. Sin embargo, yo quiero ahondar un poquito el concepto de opresión. Hay un artículo que está en nuestro archivo bibliográfico, es de Severino Croato, famoso exégeta argentino, muy importante. Y él nos dice lo siguiente. Los evangelios dibujan a un Jesús que denuncia más las estructuras religiosas del judaísmo que las seculares del Imperio Romano, opresor. Paradójica como parece, esta comprobación es significativa ya a nivel del Evangelio como relato total y estructural. En efecto, el imperio era un poder extraño, generador de resistencia, pero justamente como externo no inhibía, sino más bien alertaba las reservas de la conciencia de la libertad de los judíos. En cambio, el poder religioso y espiritual, inmenso, por cierto, que poseía celosamente los fariseos y otros grupos dominantes, era la perversión. Desde dentro de los designios salvíficos de Dios, cuando la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Al fin y al cabo, el poder político opresor podría ser derrumbado por su propia corrupción, como es tan frecuente en la historia de los pueblos, y por el fermento escondido de la praxis cristiana. Mas el poder religioso, cuando se pervierte, encadena las conciencias, también las del opresor, e inmuniza contra la rebelión. Se necesita hombres de mucha fuerza y claridad para iniciar la liberación, que pasa por una desobediencia salvífica. Tal fue el caso de Jesús. Él, contra las distorsiones teológicas y políticas de los jefes religiosos del judaísmo oficial, quienes retenían también el poder político, cuyo ápice era el Sanedrín.
hasta dónde hubiesen ido los fariseos o saduceos por un lado, los celotes por otro, en sus actitudes respecto al Imperio Romano, Cristo fue mucho más lúcido. También en el sentido político, al denunciar a los fariseos antes que a los romanos, ya conocidos y resistidos. Finalmente, el juicio de Jesús no fue solo político. Cuidado, el juicio de Jesús fue religioso político. Y esto es muy interesante para poder comprender a qué opresión nosotros estamos refiriéndonos. La segunda cuña, que es importantísimo, si hay una claridad en los evangelios sinópticos, como ustedes ya se los he mencionado, es el tema de los sujetos teológicos, los personajes. ¿Quiénes son los sujetos teológicos que brotan de nuestra lectura bíblica pastoralista? Si empezamos con la opción por los pobres, tan fundamental en la Biblia, no podemos ignorar al enfermo y al discapacitado, a la mujer, a las minorías sexuales, a los judíos, en urgencias sociales frente al prejuicio racial, ¿no? Como la demanda de una responsabilidad ecológica y una cultura de paz. Es inevitable para nuestros días el evitar ignorar en nuestra comprensión bíblica la categoría de minorías sexuales, oprimidas y marginadas, porque hacen de nuestra lectura otro modo de análisis del Nuevo Testamento, y con ello a los evangelios sinópticos que desmontan la interpretación retórica para una ideología sexual agustinana tradicional. Por ejemplo, ¿qué decía Agustín de Hipona? Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. Bien, vamos a dialogar, tenemos unos minutos. Preguntas, comentarios, por favor. No, pues lo último que leyó es de San Agustín. Está terrible, la verdad. Oh my God, no puedo creerlo. O sea, es doctor misógino, de la machista. O sea, es algo que vemos hoy en día en la iglesia todavía. ¿Por qué no el acceso de la mujer a la equidad de poder, de servicio, de ministerio y de otras características, digamos, de género? Gustavo, ¿verdad? Justamente esto es interesante. Es decir, si ingresamos a una lectura feminista, no termina con la mujer, empieza con ella, pero es toda la simbología alrededor de ella, que es la sexualidad. Entonces, ella es según la lectura tradicional, ella es la merecedora del pecado. Por ella tenemos la culpa del pecado original, por ella tenemos problemas en el mundo, por ellas son que la reencarnación del pecado andando. Entonces, es curioso que todo eso está cimentado en nuestra forma de ver el mundo, y esa forma de ver el mundo nos lleva a interpretar el texto bíblico y ver a un Jesús de ese sistema, a un Cristo de ese sistema. Entonces, pues es un ejemplo a alto nivel, lo acabamos de ver en la reunión de los presidentes de la Comunidad Europea en Turquía, cuando, o sea, llegan, son dos niveles de presidencia de la Comunidad Europea y uno la tiene una alemana. Llega la señora presidenta y llega el señor presidente representante de la Comunidad Europea a tratar situaciones con Turquía. Los recibe el presidente de Turquía, pero solo hay 2 sillas para los 2 presidentes y ella se queda de repente. O sea, bueno, el nivel de ella es increíble. ¿Por qué? Porque busca su lugar, pero después viene, piensa, medita y hace toda una protesta, ¿no? Entonces, a nivel todavía occidental, muy liberal, la Comunidad Europea, lo vemos, si a ellos les cuesta, a nuestras sociedades, a nuestras comunidades,
patriarcales, machistas, excluyentes, misóginas. Todavía nos cuesta. Hay quienes todavía vemos en la religión. O sea, ¿cómo tener ese pensamiento perverso, ¿no? Y ahora, viendo todo este recorrido que nos ha hecho usted de las lecturas, de los diferentes ángulos de lectura, ¿verdad? Que hay que hacer de los evangelios es un trabajo largo. Por ejemplo, es interesante notar cuando uno llega a nuestras comunidades y a nuestros pueblos originarios, cómo tienen una percepción sobre la montaña, por ejemplo. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted sabe que la montaña tiene un lugar importante en el concepto del Antiguo Testamento. Es sobre esa montaña donde se hace un altar y donde se pone Ebenezer, por ejemplo. Entonces, la sacralidad la voy interpretando de tal manera que va teniendo cierta característica cuando lo miro con un lente diferente. Por ejemplo, ¿se les ha ocurrido a ustedes mirar los evangelios, porque ese es el tema que nos corresponde, desde las personas de capacidad diferente? Por ejemplo, ¿cómo ellos ven a Jesús? ¿No? O sea, ¿cómo lo verían? ¿No? ¿Es posible ver a Jesús como un discapacitado? Es un término inadecuado. Yo usualmente uso de capacidad diferente, ¿no? ¿Pero es posible verlo a Jesús así? Claro, tú y yo no somos, de repente, estamos en esa condición, pero una persona que sí, digamos, vive esta aparente minusvalía, porque es una minusvalía para caminar, una minusvalía que le da menos oportunidades en trabajo, una minusvalía que de alguna manera para subir al auto ocasiona todo, hay que saber hacerlo. No es como nosotros, algunos necesitan, inclusive no pueden subir sobre una escalera, necesitan un modo de bajar. O sea, hay todo una trama social al respecto y podemos ver en el Evangelio algo sobre esto. Y yo creo que sí, solo que no lo hemos mirado. Hemos naturalizado una lectura en función al común, a la manera de verlo de manera común, o a la manera como se nos ha indicado que debemos leer los evangelios. Otra observación, otro aporte o preguntas. No tenemos que estar siempre de acuerdo, por favor. Sí. Es interesante cuando dice usted que hay que actualizar la lectura de los evangelios y preguntarnos quién es Jesús para mí hoy. Sí. Yo creo que nosotros se nos presenta un panorama muy diferente a como se le presentó, por ejemplo, a San Agustín. Hoy nosotros tenemos ya más recursos y creo que se ve aquí, por ejemplo, ¿no? Teniendo mujeres estudiando las escrituras. Este es un adelanto. Sí. Pero no nos podemos quedar ahí. No. Porque esa fue la mentalidad de aquel tiempo. Ya. Hoy, para mí, el Evangelio se tiene que actualizar con una lectura más actual, con la problemática que se presenta hoy en día, ¿verdad? A nivel social, a nivel cultural, a nivel político, todo eso nos está a nosotros interpelando y debemos de presentar un evangelio, un Jesús actual, para que entonces realmente la palabra de Dios se actualice y pueda ser una luz que ilumine a la comunidad y a las personas en general. Y esto va teniendo vigencia para nosotros los latinoamericanos cuando queremos, por ejemplo, acercarnos al texto bíblico, ¿no? Es
y porque es una particular, las cosmovisiones son totalmente diferentes. Para alguien que no es latinoamericano, por ejemplo, ¿no? El pensamiento occidental tiene una manera también de ver el mundo. Nosotros tenemos otra manera. Por ejemplo, para nosotros el concepto de familia, el concepto de estar, de no desapegarnos tanto, sino de vernos, y claro, son raíces hasta ancestrales, ¿no? De vernos como un pueblo de manera permanente. Nos une muchísimo, muchísimo a las tradiciones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay esa práctica donde todos tenían en común, por ejemplo, que dice, que habla de los primeros cristianos. No es sino una práctica que hoy pues para nosotros es cotidiano, ¿no? ¿Qué significa tener todo en común, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué significa para alguien que no es de nuestro contexto? Eso, para ellos eso es un gran desafío, porque la tienen a los padres en un lugar de descanso por allí, y lo ven 2 veces al año. En cambio, nosotros no podríamos ver a nuestros padres 2 veces al año. Imposible, imposible. Tenemos que verlo, tenemos que estar, tienen que estar con nosotros. Y si podemos que nuestros hijos vivan en el segundo piso de nuestra casa, bueno, lo queremos hacer, ¿no? Porque hasta algunos estamos planificando el nieto y todo, y como que siempre tenemos un concepto de inclusividad y comunitario. Bueno, imagínense cómo podemos leer el texto bíblico de esa manera. Yo creo que sí, es muy rico. ¿Algún otro aporte? Compañeras, mujeres. Bueno, con respecto de lo que decían de esta cita de San Agustín, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que quería comentar es que eso solo refleja el miedo que desde ancestralmente le tenemos a la sexualidad y quererla excluir de todo lo que tenga que ver con lo espiritual y con toda la vida en general, y desgraciadamente ha repercutido en la exclusión de la mujer de todos los ámbitos, del ámbito, no solo del ámbito social, sino del ámbito religioso también, porque se le tiene miedo a lo que las mujeres pueden despertar, que es más bien que yo creo que el mundo masculino se tiene miedo a sí mismo, ¿no? Y pone la culpa del lado de la mujer, pero yo creo que si como sociedad occidental dejáramos de temerle a la sexualidad, podríamos hacer una lectura de los textos sagrados e identificar ese miedo que se le tiene a la sexualidad y recolocar a la mujer en los textos sagrados. Además, Imelda, hay que reconocer algo. La Biblia para nosotros no es como el libro del Corán. O sea, no está escrito con el dedo de Dios. Para nosotros es sagrado en función a su propósito. De tal manera que yo puedo admitir que hay textos bíblicos que son misóginos en la Biblia. O sea, tampoco significa que la relectura que yo tenga en la Biblia signifique que yo quiero, digamos, ignorar, digamos, los episodios y las contradicciones culturales y demás. O sea, sí, pues hay textos, por ejemplo, la interpretación de que en Génesis sobre Eva es misógeno, ¿no? Es misógeno. Y uno puede ver ciertos textos bíblicos porque para nosotros, nuevamente digo, no son crónicas históricas, son, hemos dicho, narraciones y sucesos que tienen una interpretación teológica y nosotros lo interpretamos en su contexto.
Entonces, uno puede darse cuenta, digamos, escritos patriarcales sobre los temas. Alguien ha descubierto que bajo otra lectura de minorías sexuales, uno encuentra en el texto de Cantar de los Cantares un tercer personaje. Claro, todos hemos visto el Cantar de los Cantares como el canto entre el amado y la amada. Pero han encontrado, y hay varios textos bíblicos, que yo se los voy a decir, descúbranlo, pueden hacerlo, el de que existe un tercer fulano de entre un amado y el otro amado. Entonces, yo creo que eso es importante, que hay que cuando entonces ingresas desde otros lentes vas viendo, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el centurión? No, claro, muchos van a decir, no, pero el texto no lo dice. Sí, no lo dice, pero tus lentes te ayudan a comprender los escenarios. Si tengo una interpretación heteronormativa, solamente yo voy a ver hombre y mujer. Pero si comienzo, inclusive, esa idea heteronormativa donde la mujer es una persona incapaz, ¿no? Porque esa es la idea heteronormativa. Pero si lo leo de otro modo, me voy a dar cuenta qué tal la osadía de Jesús encontrarse con esa mujer y que la mujer lo desafía, ¿no? La mujer samaritana lo desafía a Jesús. Y Jesús le dice, como que se da cuenta y le da la razón. O sea, hay una lectura de un Jesús que convive con los sujetos teológicos. Y esto es interesante, la convivencia. No vemos a un Jesús dogmático, un Jesús que cruza las reglas del sábado y que cruza normas religiosas, porque para él la finalidad es la persona y la dignidad. Entonces, yo veo a un Jesús, bueno, a ver, no sé si a ustedes les va a causar esto una dificultad, pero yo veo a un Jesús como un aprendiz de la humanidad. Llega, quiere aprender, se sacia de aprender con la relación humana, ¿no? Más que vengo a dar las noticias, no. La noticia, hay una buena noticia que voy descubriendo, ese es el evangelio, ¿no? El evangelio que la voy descubriendo junto contigo. Ese es el Jesús que vamos a encontrar en los evangelios. Y lo que sí quisiera yo afirmar es lo que he tratado de resaltar. Si hablamos de opresión y llamamos una confrontación de poderes, lo que le interesa a Jesús no es tanto lo romano y el imperio romano. Yo sé que hay compañeros y teólogos que hacen esa incidencia y realmente quieren verlo a Jesús de otro modo, y también es una lectura posible, pero en realidad Jesús se enfrenta al poder oculto de lo político, lo religioso. Entonces, ese es contra los fariseos. Es contra aquellos que hacen uso de la religión con fines políticos. Entonces, ahí está el desafío que tenemos de Jesús. Yo creo que la mayor perversión que tenemos que reconocer nosotros en el día de hoy no es ni siquiera el ejercicio político e ideológico, sino la religión ideologizada, la religión politizada. Yo creo que eso es muy, y creo que en América Latina lo hemos vivido, ¿no? Y lo vivimos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Solo un último comentario, es que cuando el padre empezó a hablar del Cantar de los Cantares, yo recuerdo que la interpretación de
muchos teólogos a través del tiempo ha sido que es la relación de Dios y su iglesia. Entonces, más allá de que la Biblia se lea heteronormativamente o monogámicamente o como sea, que ahora es como el estándar, se lee asexualmente. Así es. Como que no hay sexo en la Biblia. Así es. Entonces, deberíamos de partir de allí, de cómo sería la lectura de la Biblia si la completáramos con la parte sexual, que es una parte humana inherente que no podemos negar de nuestra naturaleza. Además, una lectura de la comprensión de un Dios que nosotros creemos que es trino, por ejemplo. Y significa entonces un ser superior plural y uno. Y que nos hizo a imagen y semejanza, es decir, que tenemos una relación en función a esa pluralidad que existe en nosotros también. Una pluralidad que debe coexistir en la iglesia, donde no hay mujeres, ni hombres, ni gentil, ni judíos, donde uno es el brazo, si uno llora, todos lloramos, en fin, o sea, imagínense, o sea, hay una pluralidad, ¿no? Como tú dices, a veces creemos que la lectura del texto bíblico en ciertas partes que habla de la iglesia, como la esposa, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, nos invita a solo, primero, asexuado, segundo, de alguna manera, como si la idea del ser es un ser monótono y uniforme, cuando al contrario, ¿no? Y yo creo que muchas de nuestras iglesias han olvidado esa naturaleza de la diversidad y esa diversidad a la cual todos somos copartícipes gracias al bautismo, ¿no? Entonces, por eso todos tenemos el derecho de ser bautizados y al bautizarse ser parte de la iglesia con todas nuestras pluralidades. Bueno. ¿Alguna otra opinión? Ya estamos con 9:30. A ver. Si ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo del programa, entonces, cuando hablamos de cada evangelio, estamos hablando, por ejemplo, si ustedes se van a dar cuenta, estamos considerando la pasión, el concepto de pasión. Hay muchos temas que podemos tratar, pero no nos faltaría el tiempo. La pasión tanto en Marcos, Mateo y Lucas. ¿Quién es Jesús para Marcos? ¿Quién es Jesús para Mateo? Y el sujeto teológico. En el caso de Marcos, la idea de los enfermos y discapacitados. En la idea de Mateo, por ejemplo, tenemos los eunucos y meretrices. Y la idea de Lucas, por ejemplo, los pobres y las mujeres. Si hacemos un acercamiento solamente de los eunucos, eso es interesante, ¿no? Dice que hay 3, ¿no? Modos de ser eunucos, ¿no? Uno dice que es por cuál, ¿alguien me puede decir? Uno para la gloria de Dios, ¿no? Él sí se hacen eunucos. El otro, ¿se acuerdan? Incapacidad para el matrimonio. Claro, pero el texto mismo dice, y algunos nacieron así. ¿Qué significa un eunuco que nació así? Miren, ahí hay todo un escenario de interpretación de la sexualidad, ¿no? Uno entiende que los eunucos son aquellos que, por ejemplo, eran eunucos porque justamente querían asegurarse que no iban a acostarse con la esposa del amo, ¿no?
Entonces era una manera de asegurarse y algunos lo hacían por trabajo, etcétera, ¿no? Y algunos no se casan ni tienen alguna relación, dicen, porque como algunos se dedican a la obra de Dios, pero algunos nacieron así. Ese tiene que ver con la naturaleza intrínseca de la persona para que no tenga ese deseo con el género opuesto. ¿Alguna vez lo han leído así? Es una invitación de una lectura diferente al texto bíblico, ¿no? ¿Y qué significan las trabajadoras sexuales, las meretrices? Ojo, que el término es meretrices, no es prostituta. ¿Por qué utiliza el término meretriz? ¿Por qué trabajadora sexual? De tal grado de que Jesús dice que serán los primeros que entrarán al reino de los cielos. Ay, ay, ay. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que una vez, yo he trabajado por muchos años también con la asociación aquí en Perú de trabajadoras sexuales, ¿no? Y una vez una de ellas, que es la que lideraba, me dijo, mire, reverendo, usted, le queremos pedir que por favor usted haga una pequeña meditación, porque acaba de salir una ley en Perú que nos va a beneficiar por cuestiones de derechos laborales, etc. Me invitaron a la sala del Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, entonces yo comencé a ver, bueno, tengo que ver el texto bíblico como si ellas hubieran abierto la Biblia, ¿no? Eso es lo más lógico. Entonces, bueno, empezaré a imaginarme que soy un trabajador sexual para empezar, porque tengo que hacer eso en el proceso hermenéutico. Segundo, busco el texto y comienza a decirme el texto bíblico, porque los tales, porque serán los primeros que entrarán al reino de los cielos. Ay, 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 ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué lectura yo puedo tener a partir del texto bíblico y desde esa relación intrínseca del sujeto biológico para encontrar qué significa Jesús, qué significa Evangelio hoy, para ellas y para ellos? ¿Se dan cuenta? Yo creo que ahí tenemos un desafío hermenéutico y un desafío de interpretación. Ok, con esto terminamos. Muchas gracias por este tiempo que he tenido con ustedes. Por favor, no se olviden de los grupos de trabajo y sus fechas. Se los estoy mandando por WhatsApp para que lo puedan bajar, tengan en cuenta las fechas. Y por otro lado, esta presentación la tienen en el archivo y también, como les he indicado, esto ha sido grabado. ¿Ok? Bueno, vamos a culminar. Salvador, ¿nos puedes dar una oración final? Padre Santo, te damos gracias por estos hermanos nuestros, de los cuales nos hemos unido por este medio. Te damos gracias por el don de la vida. También te damos gracias por todos y cada uno de ellos, porque tú reconcilias los corazones en donde haya tristeza, también haya paz. Te pido, Padre Santo, por todos aquellos hermanos que están en guerra. Dales paz en su corazón, dales fuerza para que puedan enfrentar todo aquello. Te damos gracias, Padre, por este día que nos has dado de gloria y bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, que sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú no nos abandonas. En el nombre precioso de Jesús pongo la vida de mis hermanos para que mañana podamos estar presentes en otras de nuestras clases. Bendice a cada uno de nuestros maestros y así también te pido, Padre Santo, por nuestro obispo, que siga guiando la vida espiritual de nuestra diócesis. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.